Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi grupo está conformado por Isaac Payares, María José Palomino, Michelle Oliveros, Gabriel Peñaranda y mi persona Mateo Molina. Y hoy le venimos a hablar de los atributos de la personalidad romana. ¿Qué son los atributos de la personalidad romana? Los atributos de la personalidad en materia de derechos romanos surgen principalmente de la definición que se tenía en ese entonces por el concepto de persona y a su vez si la persona contaba con todos los elementos o estatus requeridos por los romanos antiguos. Se podría asumir que la persona tenía capacidad de goce o capacidad jurídica. Esto quiere decir que no cualquier humano podría considerarse como persona si éste carecía de alguna particularidad de los elementos, como lo son la libertad, el ser romano de sangre y ser independiente. Si no tenían esta característica, se podría decir que no eran personas. Los requisitos para ser persona en Roma eran tener status libertatis, o sea, ser libre y no esclavo, tener status civitatis, o sea, ser romano y no extranjero, y tener status familiae, o sea, ser independiente de la patria potestad. ¿Y cuáles eran las características de la personalidad en Roma? Eran capacidad de goce, un patrimonio, el domicilio y el nombre. Hola, mi nombre es Michelle Oliveros y yo les voy a hablar sobre la capacidad de goce. ¿Qué es? ¿Cuáles eran los requisitos para poder poseerla? Y cuáles eran las razones por las cuales un individuo podía perder esta capacidad o atributo. En la antigua Roma, la capacidad de goce era considerado como un atributo esencial. Nadie era persona si no tenía esta capacidad, puesto que es la aptitud para ser titular de derechos sujeto de obligaciones. Se adquiría a partir del nacimiento, pero solo era dado a las personas, y para ser persona en Roma se tenía que cumplir con 3 estatus: el status libertatis, el status civitatis y el status familiae, es decir, ser libre, ciudadano romano y pater familia. Los esclavos no eran considerados personas, sino objetos, por lo tanto no adquirían la capacidad de goce, ya que ésta solo le era dado a las personas. Extinción o pérdida de la capacidad de goce se daba por 4 factores. Uno de ellos es el capitis diminutum maxima, que consiste en la pérdida de la libertad y lleva aneja la pérdida de la ciudadanía y de la familia, puesto que un esclavo no puede ser ciudadano romano. El capitis diminutum, que es la pérdida de la ciudadanía, y el capitis diminutum minima, que es la pérdida del derecho a la familia, y la última, que es por la muerte. Mi nombre es María José Palomino Vargas y a continuación les voy a hablar sobre el domicilio como uno de los atributos de la personalidad en Roma. El domicilio en Roma. El domicilio es el lugar donde una persona tiene el centro espacial de su existencia, del cual no se separa si nada le obliga, y si está lejos del mismo parece estar en peregrinación. Una peregrinación que solo termina cuando regresa a ese lugar de origen. Recuerden que en la antigua Roma los peregrinos eran aquellos que no se incluían dentro de la categoría de ciudadanos romanos. Existen 3 tipos de domicilio. El primero, el domicilio de origen, que se adquiere por nacimiento. Segundo, domicilio legal, que no depende ni del nacimiento ni tampoco de la voluntad de una persona, sino de una disposición legal. El tercero, el domicilio voluntario, el cual una persona traslada el centro de su vida con la intención de que este cambio sea permanente. Características del domicilio en Roma. El domicilio en Roma podía ser voluntario si lo elegía libremente el sujeto y necesario cuando le era impuesto por la ley. Hoy en día la persona es libre de elegir el lugar donde establecerse para vivir, pero rigiéndose en las leyes establecidas. En Roma además establecían que los impuestos debían pagarse en el domicilio municipal y actualmente aún se siguen cobrando impuestos prediales. También antiguamente las mujeres casadas debían residir en el domicilio de sus maridos, lo que hoy en día se conoce como domicilio conyugal. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Payares y hoy les vengo a hablar sobre el nombre como atributo de la personalidad en Roma. El nombre tiene como finalidad la identificación de un individuo. En Roma, el nombre estaba compuesto por 3 partes, conocido como la tria nomina. La primera parte era el praenomen, del plural praenomina, que equivalía a lo que hoy es un nombre de pila. Normalmente, el praenomen no era utilizado para referirse a la persona, salvo que estos estuvieran en un contexto puramente familiar o de gran amistad.
Algunos prenomina eran exclusivos de ciertas gentes y no se utilizaban por otras. En la sociedad romana, era el primogénito quien heredaba el prenomen del padre. El segundo nombre de la tría nómina era el nomen gentil, del plural nomina, que era el nombre de la familia. Este indicaba la gens o familia a la que pertenecía cada persona. El cognomen o cognomina era un segundo nombre familiar y tercer y último nombre de la tría nómina. Este indicaba la familia directa a la que pertenecía dentro de la gens. El cognomen era dado por una particularidad de la persona que iniciara esta rama de la familia y era heredado en forma directa a sus descendientes. Por ejemplo, el cognomen César significaba peludo. El cognomen era algo particular de los patricios, pero un ciudadano podía ganar mucha riqueza o concretar una gran hazaña, obteniendo esto, pero llamándolo cognomen ex vitua. Otro nombre era el agnomen. Era un cuarto nombre que podría ser otorgado tras una gran hazaña, pero este por lo general no era heredable. En cuanto a los nombres de los esclavos, teniendo una personalidad refleja derivada de la del amo, tienen también un nombre reflejo, y en el nombre del liberto encontramos la indicación del manimento. En cuanto al nombre de la mujer, esta solo podía llevar el nombre del pater familia en femenino. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Peñaranda y hoy les voy a hablar acerca del patrimonio en Roma. La palabra patrimonio viene del latín patrimonium, el cual era un término usado para denotar los bienes que heredan los hijos de sus padres o abuelos. Patri venía de padre y onium venía de recibido. El patrimonio en Roma se entendía como el conjunto de cosas materiales e inmateriales que se transmitían generacionalmente. El patrimonio era algo exclusivo para los sui iuris, también para las mujeres que estuvieran bajo esta situación, o sea, solo era para aquellos que no estuvieran bajo ninguna potestad. Por ende, excluía completamente a los alieni iuris. Con respecto a la herencia del patrimonio, existían los agnados y cognados. Los agnados eran los descendientes del pater familias con género masculino, y los cognados eran descendientes del pater familias con género femenino. Estas últimas no tenían derecho alguno sobre los bienes de los agnados. Además de los bienes, en el patrimonio heredado también incluían las deudas que el padre tenía. Esto significa que si el deudor fallecía, sus hijos debían responder por las obligaciones de este con terceros. El pater familias era el único que podía ser titular del derecho patrimonial. Todo lo que el filius familias adquiría pasaba a ser parte del patrimonio del pater familias. Esto cambió cuando se implantó el peculium en el ius civile. El peculium era una masa o conjunto de bienes del patrimonio y existían 4 clases. La primera, el peculium propetitium, consistía en una pequeña masa de bienes y o dinero que era concedida por el pater familias al filius para su administración. Este peculium tenía 2 características fundamentales. La revocabilidad. Esta era la posibilidad de que en todo momento el pater familias revocara y recuperara esos bienes que cedió al filius. La indisponibilidad mortis causa. En esta, si el filius familia moría antes que el pater, los bienes cedidos regresaban al pater familias. La segunda, el peculium castrense, era el conjunto de bienes que el filius adquiría mientras ejercía la profesión militar. La tercera, el peculium quasi castrense, era el conjunto de bienes que el filius adquiría como funcionario de la corte imperial o en distintas funciones civiles y religiosas. Esta se puso en práctica desde los tiempos del emperador Justiniano. La cuarta y última, el peculium adventitium. Esta también era conocida como bona materna. Este era el conjunto de bienes procedentes de la madre, tanto por herencia testamentaria como legítima. Finalmente, en la época de Justiniano se modificó el peculium.
y se declaraba propiedad del filius familias todos los bienes que adquiriese de cualquier medio y procedencia, únicamente con dos excepciones. La primera era que los bienes hubieran sido adquiridos con el dinero del pater familias, y la segunda era que los bienes hubieran sido entregados por un tercero con gratitud al pater familias. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero tengan un buen día.